Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Amén. Pastor, ¿qué pasa con aquellos que creyeron en Dios y murieron antes de Jesucristo? Pues no habían sido bautizados en su nombre. ¿Ellos serán levantados igual que los muertos en Cristo? La Biblia dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, comenzamos leyendo acerca de los héroes de la fe. Y en esos héroes de la fe está Abel, está Enoc, está Noé, está Abraham, está Sara, está Isaac, está Jacob, está José, están los padres de Moisés, está Moisés, está Josué, está Rahab y los otros muchos héroes, como dice el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si usted mira bien, no aparece ni un solo personaje del Nuevo Testamento. El argumento que el escritor consagrado está haciendo aquí busca incentivar, motivar a los creyentes del Nuevo Testamento y de una manera especial a los que habían sufrido la dispersión a que creyesen en el Señor Jesús y estuviesen dispuestos a entregarlo todo como lo hicieron aquellos héroes de la fe. Por eso ya en el verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire lo que dice el verso 39 y el verso 40, que creo que le da la respuesta a la persona que tiene la inquietud. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que si fuera por resultados, aquellos héroes de la fe ya hubiesen recibido la recompensa como prueba de que fueron fieles y pagaron el precio que pagaron por agradar a Dios. Pero Dios, pensando en nosotros, no permitió que fueran perfeccionados ellos aparte, sino que está esperando el mismo día para darle a ellos la recompensa como a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que creyó en Dios, como la que acabamos de leer, y que no fueron bautizados en el nombre de Jesús? Pues que ingresarán a este grupo maravilloso de salvos que no solamente hubo en el Antiguo Testamento, sino que también hoy, por causa de la gracia de Dios a través del Evangelio, hemos alcanzado el privilegio de la salvación. Por eso el verso 39 y 40 le da la respuesta a su inquietud. Amén, pastor. También un oyente nos pregunta y nos dice, hermano Carlos, Dios lo bendiga. ¿Ustedes pertenecen a una iglesia cristiana que predica la unicidad o que predica la Trinidad, y por qué? Bueno, a nuestro amigo queremos agradecerle la inquietud, la pregunta. Nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús. En el mundo pues hay muchas corrientes de pensamiento y al hacer el comentario que sigue, no busco bajo ninguna circunstancia condenar, censurar, juzgar, porque la verdad, hace poco más de 3 minutos dije que cuando se entra al estudio de lo que es el Evangelio, pues es algo tan profundo que para lograr tener una correcta interpretación se requiere sin duda alguna de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces hay varias maneras de interpretar las Escrituras y esto va a depender de la escuela que imparte la enseñanza.
haciendo entonces que surjan diferentes corrientes de pensamiento. En el monoteísmo, pues hay tres corrientes muy fuertes, que es el judaísmo, que es el islam y que es el cristianismo. Cuando entramos al campo del cristianismo, hay una diversidad de escuelas de pensamiento que inicialmente se da con un solo pensamiento que aparece registrado en la Escritura, como lo menciona el libro de los Hechos, por ejemplo. El libro de los Hechos es la historia de el primer siglo, cómo funcionó la iglesia, cómo creyó la iglesia, cómo se establecían los misioneros, cómo era el funcionar de la iglesia. Y es importante tener en cuenta que después de la muerte y la resurrección de Jesús, surgieron diferentes escuelas de pensamiento, como lo menciona Lucas, capítulo 1, el versículo 1 y 2, donde el escritor consagrado busca orientar a Teófilo acerca de la fe real en el Señor Jesús, y lo hace en razón a que han surgido cualquier cantidad de escritores y pensadores que dan un concepto, una forma de pensar en relación a la persona de Jesús y su oficio en la tierra. De ahí para acá vinieron cualquier cantidad, y sobre todo después del siglo III, cuando aparece Constantino en el escenario, que hace del cristianismo un partido político y que los cristianos se venden a la política con tal de no sufrir persecución por las fuerzas de este emperador. Entonces para ganar el aplauso y el reconocimiento de los cristianos, entre comillas, se convierte al cristianismo, y los cristianos se convierten al politeísmo, y entonces surgen esos pensamientos tan diferentes que están relacionados con la unicidad o la Trinidad, el bautismo en el nombre o el bautismo en los títulos. ¿Ya? Entonces, nosotros pertenecemos a la iglesia que cree como dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Que hay un solo Dios, que hay un solo mediador, que Dios es único en el cielo y en la tierra, que Él es indivisible, que no hay que discutir o formar una discusión en relación a la deidad de Cristo, porque hay algo que debe de quedar claro en el escenario, y es que Dios se manifestó en carne, según dice Pablo en la carta a Timoteo I, capítulo 3, verso 16. O que es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5, o que es el verdadero Dios y la vida eterna, según Primera de Juan 5:20, o que es el Padre manifestado en carne, según San Juan 14:7, o que es Dios con nosotros, según San Mateo 1:23. Entonces nosotros creemos en la unicidad, en el único Dios verdadero. ¿Ya? Ahora bien, el rótulo Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no tiene nada que ver con la esencia de nuestra fe, sino más bien con la manera como el gobierno nos conoce dentro del sistema religioso. Pues hay cualquier cantidad de iglesias y cada una tiene un nombre que en términos similares es el equivalente al nombre y apellido que cada persona tiene. Entonces, mi número de cédula y mi nombre aparece en el registro del Estado Civil, y el Estado sabe que Carlos Hoyos existe. Así también el Estado religioso de Colombia busca todas las organizaciones de índole religioso, entre ellos se encuentra Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y esta iglesia se caracteriza porque cree y predica lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros somos creyentes en un solo Dios, porque creemos como dice las Sagradas Escrituras. Amén. Pastor, desde Valledupar nos hacen una pregunta y dice: Pastor,
¿La Biblia da margen para creer que nos vamos a conocer en el cielo? Esa pregunta ya le hemos dado respuesta varias veces acá. Sin embargo, quiero argumentar algo muy importante y quiero hacerlo de una manera objetiva. Hay dos corrientes de pensamiento. Unos piensan que sí se van a conocer en el cielo y lo basan en la enseñanza del Evangelio de Lucas relacionada con la muerte del rico y de Lázaro. ¿Ya? Pero es bueno que también tengamos en cuenta la otra enseñanza que Jesús dio con respecto a la pregunta que le hacen relacionada a la resurrección. Dice que vinieron los saduceos que no creen en espíritus ni en resurrección y le preguntan o le dicen a Jesús para tentarle. Hubo un hombre que se casó y no dejó descendencia, y como era parte de la tradición, de la cultura, de la norma, el hermano que le seguía debía de tomar la viuda por esposa y engendrar hijo en ella, y el primer hijo heredaba el derecho del padre muerto, del hermano mayor muerto. Y sucedió de que se casó el segundo y el tercero y el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, y dice la Biblia que de ninguno de ellos tuvo hijo. Entonces la pregunta que hacen los saduceos para tentar a Jesús es: ¿en la resurrección de cuál de ellos será? Jesús les dice: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Recuerde usted que la definición del sexo es a causa de la condición humana y que tiene filosofía muy definida como es la procreación y la estabilidad de la relación de una pareja y el fiel testimonio del decreto divino relacionado a la procreación. Pero en la eternidad no existe ese fenómeno. Y si seremos como los ángeles, entonces no aparecen ángelas. Eso es igual a que allá, ojo, aclaro desde el punto de vista que pienso yo, no existirá esa posibilidad de decir: esta es mi mujer, este es mi padre, este es mi madre, este es mi hermano, este es mi hijo. Porque entre otras cosas, yo no me imagino un cielo lleno de recuerdos de tragedias en la tierra. Yo pude ser salvo por la gracia, pero mi mujer o mis hijos o mis padres no. Yo gozoso en el cielo y mis hijos en los infiernos. Dios nos guarde que eso jamás suceda. Entonces, creo yo, ya esto es un concepto personal, que un cielo con memoria de lo terrenal no tendría sentido. Eso es lo que creo yo. Además, la Biblia dice que de lo primero no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Pero son dos corrientes de pensamiento. Usted tiene la posibilidad de definir sobre cuál de ellas fija su forma de pensar, teniendo en cuenta que aquello no afecta para nada la salvación, porque son simplemente conceptos. Ya es un concepto, no es una doctrina coyuntural de la iglesia. La iglesia tampoco, hasta donde yo conozco, aclaro, no le he escuchado una posición al respecto si efectivamente se conocerán o no. Y pienso que la iglesia no ha legislado al respecto porque piensa que son conceptos que no influyen en la salvación. Porque después de que yo parta con Cristo, lo importante es que soy salvo. Y lo que yo debo luchar es que mi familia sea salva. Después de que mi familia sea salva y la gente sea salva y yo haya cumplido con la misión encomendada por el Señor Jesús, pues aquello ocupará un segundo lugar. Mi pastor, también un oyente nos pregunta: ¿el pueblo de Israel va a estar en el cielo, en el mismo lugar donde estará también la iglesia? Los que sean salvos por gracia, como sucede en el tiempo apostólico, la iglesia que fue salva por gracia, a quien Pedro escribe la carta,
a quien el escritor a los hebreos escribe su carta, a quienes Santiago escribe su carta, pues claro, estarán en el cielo con la iglesia porque son parte de la iglesia. ¿Ya? Son parte de la iglesia. Entonces, hay una discusión muy importante en relación a esa temática, pues el tratamiento de Dios para Israel como nación es muy diferente al tratamiento de Dios para la iglesia como iglesia. Porque recuerde que el tratamiento de Dios para Israel como nación fue el darles un país, una ley, un rey, un orden sacerdotal, unas promesas materiales. ¿Ya? Cuando se trata de la salvación por gracia, es otra temática totalmente diferente que tiene pues unos fines eternos que son diferentes a las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Ahora bien, todos bajo el pensamiento de la promesa de Dios a Abraham. En esa promesa hizo de ambos un solo pueblo, todo por la gracia del Señor Jesús. Entonces yo creo que judíos y gentiles, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, que han creído al Evangelio de la Gracia, forman parte de la iglesia del Señor. Y como tal, tendrán parte en las bodas del Cordero como la novia del Cordero. Aclaro en este campo y quiero ser más explícito. Pedro forma parte de la iglesia y era judío. Pablo era judío y forma parte de la iglesia. Los cristianos judíos del primer siglo, aunque eran judíos, alcanzaron la salvación dada por Dios a través de su gracia en Cristo Jesús. Forman parte de la iglesia del Señor. Amén. Pastor, ¿qué oficio tienen los diáconos en la iglesia? Quiero saber si el diácono debe ser casado y cuántos años debe tener. El apóstol Pablo le da la respuesta. Leámoslo en 1 Timoteo para no ir a caer en una interpretación equivocada. Capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego vienen las exigencias para las diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol habla con relación a los requisitos de los diáconos. Ahora bien, ¿qué edad debe de tener el diácono? Bueno, hasta hace un poco tiempo se requería de una determinada edad donde se presentaba de alguna forma una diferencia entre el pastor y el diácono. Pues los diáconos sí debían de ser mayores de 25 años, mientras que habían pastores que ejercían el ministerio con 20 años. Entonces, lo que la iglesia hace es, a través de una reforma que es sometida a una discusión muy importante en una asamblea reciente de pastores en el país, donde acudimos más de 3,000 pastores, se llegó a la conclusión de que si el pastor podía ejercer el ministerio con 20 años, también los diáconos podrían ejercer el diaconado a partir de esa edad. Pero realmente en la Biblia no aparece un texto que diga cuál sea la edad que debe de tener una persona para ejercer el diaconado. Lo que sí muestra es
¿Cuáles son los requisitos? Que deben de ser hombres sin doblez, ejemplares, maridos de una sola mujer, que cuiden bien de sus hijos, que gobiernen bien su casa, que las mujeres se comporten a la altura. Usted encuentra, léalo en el capítulo 3, verso 8 en adelante, donde aparecen los requisitos para ejercer el diaconato. Amén, pastor. También un oyente nos escribe y nos dice, Dios le bendiga, hermano Carlos, ¿en el reino milenial habrá salvación? Sí y no. A ver, vamos por partes. Después que se dé el juicio de las naciones vivientes según San Mateo capítulo 25, el verso 31 en adelante, usted encuentra que hay dos grupos. Unos que van al juego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Quiénes son? Las naciones que trataron mal al pueblo de Israel. Hay otros que van a poseer el reino. ¿Quiénes son? Las naciones que trataron bien a Israel durante toda su historia. Sobre esa gente que entra en condición humana, la iglesia va a gobernar. Es el privilegio que Dios le va a dar a esas naciones de disfrutar de la presencia de Dios en vivo y en directo en un periodo que durará 1000 años. Se llama el reino de Dios. Pero según está escrito, cumplidos los 1000 años, usted lo lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Abra su Biblia ya para que tenga una información más clara al respecto y pueda sacar sus propias conclusiones. Mire, leamos capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, dice, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Observe usted que en ese periodo que llamamos el reino de Dios, que también la Biblia llama el milenio, Satanás estará atado y encerrado con una finalidad, que no afecte a las naciones. ¿A cuáles? A las que van a disfrutar el reino, sobre las cuales la iglesia ejercerá autoridad en condición espiritual. Pero dice el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Entre ellas, ¿a quién? A Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y dice, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Luego el versículo 4 habla de lo que será el juicio final. Si usted observa, no aparece en ese párrafo del 4 al 6 un solo pensamiento que diga que habrán salvos en ese periodo. Porque el diablo saldrá y encontrará a las naciones sobre las cuales la iglesia gobernó, y éste las engañará, y ellos lo que harán es hacer guerra contra Dios. Pero Dios dice que enviará fuego desde el cielo y los consumirá. Entonces, la salvación para los humanos en el periodo milenial tiene un tope de tiempo equivalente a 1000 años. Después de que se cumplan esos 1000 años, pues sencillamente Satanás será suelto de su prisión y hará lo que a él le parece, porque es experto en el engaño, provocará una revolución en contra de Dios, y entonces Dios simplemente dirá hasta aquí. Eso es lo que dice la Biblia. No puedo decir
más de lo que está escrito. Seguimos, pastor. Tantas preguntas. Pero es apasionante, uno Sí. se emociona aquí. Pastor, hay una persona que tiene esta inquietud. Estoy asistiendo a la Iglesia Pentecostal Unida. Me estoy preparando para bautizarme. Vivo en unión libre con mi compañera. Nos vamos a casar pronto. Ella es católica. ¿Puedo yo después de bautizado casarme con ella en la Iglesia Católica? Eso es lo que ella me ha pedido. Pues yo le recomendaría a nuestro hermano por la fe que usted puede generarle conciencia a ella acerca de su vivo interés de formalizar su relación con ella, pero no participar de sus decisiones religiosas, porque ya comenzaría mal. El matrimonio no es importante porque lo haga el sacerdote. El matrimonio es importante porque tiene el aval del Estado. Y eso se hace ante un notario público o ante un juez de la República. Y yo creo que lo que usted debería de hacer es decirle, si se va a casar conmigo, nos vamos a casar por lo civil. Y luego, si queremos la bendición de Dios, pues vamos a ir a nuestra iglesia donde yo me voy a bautizar para que el pastor ore por nosotros. Es obvio que el pastor no podrá hacerle ceremonia porque la iglesia no permite ceremonia a personas que no sean convertidas. ¿Ya? Pero si usted accediera a lo que su mujer le dice, pues realmente estaría de alguna forma apostatando de lo que ha creído. Claro, porque después Claro, si él se bautiza y se para la Iglesia Católica. y luego va y se casa por lo católico, eso sería algo que no le queda bien como cristiano. Usted lo que debe es de fijar una posición y generarle conciencia a ella de qué es lo más importante. Si es tan importante para ella la ceremonia que le va a hacer un sacerdote, o si es importante realmente formalizar un matrimonio como Dios manda, de tal manera de que no se afecte su fe. Hablo como persona. En mi caso personal, a una iglesia católica no iré yo jamás, por ninguna circunstancia. Pues la Biblia misma dice que lo que allí sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y ellos, bajo la investidura que les ha dado el Estado, tienen esas atribuciones mezcladas con el aspecto religioso, de lo cual los verdaderos cristianos no deben de participar. Pues está escrito que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén, pastor. Un oyente también nos escribe y pregunta, ¿por qué en el Evangelio según San Mateo habla de 2 endemoniados gadarenos y en los Evangelios de Marcos y de Lucas habla de solo uno? La respuesta es simple, porque cada uno plantea lo que en su momento vio o le contaron. El caso de Mateo es alguien que está allí. El caso de Lucas es el resultado de la investigación que él hace. Entonces, mientras que Mateo está observando la escena de una manera personal, Lucas pregunta, según lo pueden ver ustedes en los primeros 3 versículos del capítulo 1, y a él le cuentan del endemoniado gadareno, posiblemente sea a causa de su actitud más terrible que la del otro, la cual le hace resaltar por encima de aquel otro personaje del cual menciona Mateo, y que Lucas busca mostrar que aquel gadareno era un hombre que tenía una mayor posesión demoníaca que la de su compañero. Amén. Pastor, una mujer se aparta del Evangelio por varios años. En su vida de apartada consigue un compañero. Él es inconverso. Ella se casa con él. Entonces la inquietud es, ella puede estar, ahora ya se reconcilió y está en la iglesia. ¿Está bien que ella esté sirviendo en el altar casada con un inconverso? Claro, si ella se casó y se reconcilió con Dios
y ha dado frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, y su pastor ha avalado el servicio a Dios, no tiene ningún problema. Preocúpese que aparte de servir a Dios en la dirección, en la orientación, en la consejería, en cualquier aspecto que ella tenga, preocúpese por hacer el servicio mayor, que es buscar que su marido sea salvo. Amén. Dice un oyente también, pastor, tengo un familiar en España que asiste a una iglesia y allá no hay pastor. Él es quien bautiza sin tener licencia. ¿Está bien esto? Creo que ahí lo que deberían de hacer es contactar al misionero, ¿sí? Para que el misionero se apersone de ese campo y envíe una persona que tenga la investidura dada por Dios a través de la iglesia, y así éste pueda ejercer dicho ministerio. Puede darse que si hacen el contacto con el misionero, el líder que está ejerciendo allí, después de que el misionero evalúe sus postulados cristianos, su formación teológica, su conducta, su vida moral, le reciba como parte del ministerio. En la iglesia se ha dado que personas de otras comunidades que ejercen un ministerio en otra comunidad y tienen un grupo y bautizan allí, vienen a la iglesia, son instruidos dentro de las normas que rigen nuestra fe y se bautizan. Luego la iglesia toma la decisión de darle la investidura para que siga ejerciendo el ministerio y pueda ya con la debida autoridad llevar a cabo el proyecto de Dios de una manera completa. Como también puede darse que la iglesia le dice, bueno, ya usted ha entendido, ha creído, sabe cuál es la forma de funcionar de la iglesia, le vamos a recibir porque usted ha tomado la decisión también de creer como nosotros, y eso sí, vas a quedar aquí frente al grupo, pero no podrá ejercer ningún oficio concedido solo a los que tienen cierto grado en el campo administrativo. Debes de esperar el proceso y entonces ya la iglesia puede tomar decisiones tales como recibirlo con licencia de predicador o recibirlo con licencia de pastor con credencial local y en algunos casos recibirlo con credencial general. Pero eso ya es potestativo de la organización dependiendo de la valoración que le hayan hecho a la persona que está frente a un grupo y que hasta el momento no está vinculado a la iglesia del Señor. Amén. Pastor, mi hijo es creyente. Ha venido a su vida, o sea, se ha conseguido un amigo que tiene una vida muy difícil, es muy vicioso, y la hermana no quiere esa amistad con él, que su hijo tenga esa amistad con ese muchacho. El muchacho le dice que él quiere cambiar, pero no, siguen de amigos. Hermano, mi pregunta es, ¿está mal oponérmele a esa amistad? Creo que ahí deben de pensar de una manera amplia. A ver, nosotros podemos tener amistad con cualquier persona. Con cualquier persona. Lo que no podemos es participar de las malas acciones de esas personas. ¿Sí? Yo tengo amigos que no son convertidos. Tengo amigos, entre comillas, que viven muy desordenado. Simplemente mi amistad va hasta donde mis valores me lo permiten llegar. Creo que ahí es que mirar la madurez del joven, si de verdad está bien ubicado para que no termine siendo afectado por la mala amistad. Y entonces viene a mi mente el pasaje bíblico que dice
que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero El creo que no deber está del mal, joven. ¿cierto? No está mal en la madre oponérsele a ese... Pienso esa que, amistad. a ver, sí y no. Yo sé que ella piensa, lo que pasa es que es una mala influencia para mi hijo. Y desde ese punto de vista está bien que ella se oponga. Pero no está bien si el joven cristiano tiene la Puedes madurez llevarlo a él a la iglesia. suficiente como para no solamente orientarlo, sino orar por él y ayudarlo de tal manera que él llegue a la iglesia. Hay testimonios de muchachos que han logrado que personas muy perdidas lleguen al conocimiento de la verdad. Es que entre otras cosas, hermana Pero Mercedes, tiene que ser el muchacho muy cristiano y tener mucho claro, carácter. claro. No, pero es que esa es la misión de la iglesia. Si el joven cristiano se llama cristiano, es un cristiano, no puede ser que se deje afectar de algo tan negativo como es el pecado, cuando la iglesia como tal está puesta es para ganar a los pecadores. Amén. Entonces pienso que ahí lo que la mamá debe de hacer es orar por su hijo, orientar a su hijo y buscar la forma de que esa orientación no solamente vaya a su hijo, sino que también vaya a aquella persona que requiere una orientación adecuada Amén. para que reaccione y venga a los caminos de Dios. Pastor, nos pregunta también un oyente, dice, Dios le bendiga, pastor, soy pentecostal y mi sobrina lesbiana, dice, él va a venir a España y su pareja, y yo no las quiero en casa. Mi hijo dice que así no se ganan las almas. ¿Qué hago? Él lo que tiene que hacer es entender el Salmo. No pondré delante de ti cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Eso fue lo que dijo el salmista. En mi caso personal, yo, como padre de familia, respeto las decisiones de mis hijos, pero no les toleraría esa clase de pecado ni de ninguna clase en mi casa. Voy a colocarle ejemplo. Yo tengo hijas y un hijo. Mañana mi hijo consigue un amante, una novia, y viene a la casa a visitarme con su novia. Pues él tendrá que irse a vivir con ella a un hotel o a cualquier parte, pero en mi casa no hay lugar para tolerar la unión libre. Ajá. Así es. Como no aceptaría tampoco que mi hijo vaya y haga un hurto y traiga lo hurtado y yo se lo guarde en mi casa. Como tampoco aceptaría que traiga alucinógenos a la casa y desde allí los distribuya. Como tampoco aceptaría que traiga armas para entregarle a la delincuencia o a sus amigos, porque son cosas ilícitas. Igualmente va a pasar aquí. Si su hija, su familiar, vive ese desorden en su desarrollo y quiere llegar a su casa con la pareja, usted tiene que hacerle saber, vea mi hijo o mi hija, usted es mi hijo y eso no podemos borrarlo, pero a mi casa no puedes venir Exacto. con dicha pareja. Ven solo o ven sola y ya lo suyo lo tendrás que manejar por de aparte, pero en mi casa no acepto tal relación. Amén. Pastor, por muchos motivos negativos a lo que debe ser un esposo y padre de familia, he llegado al punto que no soy capaz de acostarme con mi esposo, ni en mi vida serle útil como mujer a un hombre, según 1 Corintios 7:11. Yo puedo separarme y quedarme sola, no pecaría, y si viene el Señor o me muero, ¿seré salva? Es muy importante la pregunta porque ahí es donde aflora algo que las iglesias muchas veces no tienen en cuenta. Y es lo que representa el pastor en la iglesia. Si uno lee el versículo, capítulo 7, verso 11, leemos. Eso está, puede leer desde el verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer. Si usted lee bien todo el capítulo, está relacionado a algo que es muy importante y es la relación de la pareja, donde se presentan dificultades. Cuando una persona se casa, debe de saber que asume un compromiso muy serio. Casi siempre los que nos casamos quisiéramos que las cosas en el hogar funcionaran como a mí me gusta. Pero sucede que yo me he casado con una persona que piensa diferente y ve diferente. Y en algunos casos, la otra parte no comparte mi mismo credo. Pero eso no puede llevarme a mí a tomar la decisión de disolver mi matrimonio. Porque yo debo de saber que cuando me casé, acepté que era para bien o para mal. Y si ahora las cosas no están funcionando, lo que la persona debe de entender es que esa segunda palabrita, para mal, está en ejercicio. Debería entonces de luchar por su matrimonio. ¿Ya? Ahora, textualmente dice la Biblia que si la persona no convertida consiente en vivir con la persona convertida, el que es creyente no debe abandonar a la persona que no es creyente. Y viene la explicación. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Entonces aquí la persona tiene que entender qué es el matrimonio. El matrimonio, los seres humanos debemos de asumirlo con la conciencia de la renuncia a mi yo, porque también lo lees en este mismo capítulo. No tiene el hombre potestad sobre sí, sino la mujer, y no tiene la mujer potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Entonces, cuando yo me caso, tengo que saber que me muero. Porque quien ha de tomar el control de mi vida, aparte de Dios, es la persona a quien yo le juré amor, fidelidad y compromiso hasta que la muerte me separe. Lo que pasa es que las personas les gusta solamente todo lo que sea gozo, todo lo que sea bienestar, todo cuando funciona maravillosamente. Y cuando las cosas se ponen adversas quieren renunciar. Pero eso son cosas que tienen que pensar las personas antes de casarse, no después de casados. Porque cuando yo me caso, estoy aceptando a la otra persona. Y me atrevo a asegurar que en la mayoría de los casos, a una de las partes le aconsejaron que no se fuera a casar con esa persona, con ese hombre o con esa mujer. Y hasta le explicaron por qué. Pero, ¿recuerdas que dijiste, él cambia, ella cambia, lo que pasa es que ustedes no lo quieren, pero él es buena persona, yo sé que yo puedo hacer posible que inclusive venga el Señor? Y ahora que estás metido en el lío, o metida en el lío, quiere renunciar. No conozco los móviles de el por qué se dé el fenómeno que se está dando en su hogar. Es una mujer, es una... Exactamente. Pastor, pero si él no cumple como esposo, la maltrata psicológicamente, verbalmente, físicamente. Lo que pasa es que hay una línea tan delgadita entre lo uno y lo otro. Imagínate que si yo le digo a mi mujer hoy, se le ocurre a mi mujer decirme, mijo, ¿sabe qué? Voy a entrar a estudiar. Y yo le digo, pero acaba de estudiar ya. Entonces ya la norma dice maltrato. Entonces, el problema es que las leyes que se ha inventado el hombre han hecho de que los matrimonios no luchen por sacar adelante ese proyecto. Y buscan cualquier cosa para justificar la ruptura de su matrimonio. Vea, y yo se lo voy a decir, hermana Mercedes, y claro, no sé cuál será la condición de la persona ya. Siento mucho lo que esté sufriendo, pero a ver,
si la maltratan físicamente, si la maltratan psicológicamente, usted puede agotar un recurso legal que la ley le confiere, ¿ya? Y eso no podemos oponernos a eso. Pero por encima de lo legal está el compromiso que asumimos con Dios. Luchemos. ¿Cómo puede explicarse las parejas que hoy tienen 40, 50 y 60 años de casados? ¿Cree usted que no hubo dificultades en esa relación? Claro que la hubo. ¿Y por qué han llegado hasta donde están? Yo aquí en la iglesia tengo una pareja que va para 60 años de casados. 60 años de casados. ¿Cree usted que esa pareja no ha tenido dificultades? Claro que las ha tenido. Pero no se aferraban a las normas que se inventa el famoso progresismo, sino que se aferraron a las normas establecidas por Dios en su palabra y asumieron el matrimonio como tal hasta que la muerte los separe. Pero es que hoy en día la gente se casa con el pensamiento de que si mañana se presenta una dificultad, pues me divorcio, me abro, y yo se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Una pareja se va a casar, la muchacha tiene 17 años, el muchacho tiene 20 años, les digo que por qué se van a casar tan jóvenes, y lo que me dice ella es: pastor, pues yo me voy a casar, si las cosas me funcionan, maravilloso, y si no, me divorcio. O sea, las personas van al matrimonio como por entrar a la moda, como por reunir un requisito, mas no con la responsabilidad que debe de asumirse el matrimonio. Son dos personas diferentes, con dos visiones de la vida diferentes, con dos familias diferentes, con crianzas diferentes, con cultura diferente. Es apenas normal que se presenten dificultades en el desarrollo. Pero ahí es donde viene a funcionar dos cosas que son muy importantes. Y yo diría que aún tres. La primera, el que se casa, se muere. La segunda, aceptar su condición. Y la tercera, entender que lo hizo por amor. Y permíteme, yo les explico en qué radica eso. Cuando yo me caso, hablo con él y hablo con ella, debo de aceptar que es necesario dejar de lado mi concepto, mi forma, para darle prelación, importancia a la persona con la cual he unido mi vida. Eso entonces quiere decir que me muero, y que Pablo así lo avala. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y lo mismo le dice a la mujer. 2. Debo de aceptar mi condición. ¿Cuál? De que yo voluntariamente renuncié a mis libertades para aceptar otra propuesta diferente, que es la de él o la de ella. Y 3, todo esto debo de haberlo hecho basado en algo que es muy importante, que se llama amor. Entonces, cuando yo amo, yo tolero. Cuando yo amo, yo perdono. Cuando yo amo, yo soporto. Cuando yo amo, yo respeto. Ay, yo no sé, pero hay situaciones muy difíciles. Yo entiendo. Por ejemplo, yo conocí una hermana en la iglesia que el esposo no trabajaba. Aparte de que la maltrataba, no trabajaba. La hermana era la que laboraba en la casa, llevaba el sustento, y él, mientras la hermana estaba laborando, sacaba de ese mercado para llevarle a la moza, a la otra mujer, al amante. Entonces yo creo que no es justo. No, es que, a ver, una cosa es que sea justo, otra cosa es mi decisión. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer cuando se presente ese fenómeno es sentarme con la pareja y decirle: ¿te quedas con ella? No es que no se va. ¿O te quedas conmigo? No se va, porque por más no que se le diga. puede permitir esa situación. Y en ese caso, la parte creyente tampoco va a estar obligada para ser afrentada, humillada, porque eso sería una humillación. Entonces ya ahí ella sí tiene que buscar la consejería pastoral, pedir la orientación en el tribunal eclesiástico y mirar a ver qué pasos se dan. Porque puede darse que a través de una buena terapia para la pareja las cosas se arreglen.
Hay gente que se les ha dañado el matrimonio porque piensan que ellos solos pueden arreglar y no buscan un árbitro y se confrontan y hasta se van a golpes y terminan mal. Cosa que si buscan un árbitro que los escuche, puede darles una muy buena orientación a los dos y pueden encontrar la solución a su problema. En todo caso, sí debe de quedar claro que ninguna mujer debe de dejarse maltratar de su marido, porque ni Dios, ni la iglesia, ni el Estado avala el maltrato contra la mujer. Lamento decirle que el tiempo se fue.